Hola a todas las personas que estén escuchando este video, quiero contarles esta historia que fue una de las peores partes de mi vida. Muchos creemos estar en contacto con buenos amigos. Pero en verdad no es así. Esto fue lo que me pasó. Recuerdo que fue en el año 1992. Yo tenía 3 amigos, Osvaldo, Peter y Alex. Recuerdo que una tarde Osvaldo llamó a mi celular y dijo si podíamos acompañarlo a él, y a su prima y su amiga Sofía al cementerio a buscar huesos, ya que ella necesitaba para sus estudios de medicina. Su prima se llamaba Pamela, recuerdo que era muy simpática. Debo admitir que no me agradaba mucho la idea de ir a un cementerio a desenterrar huesos. Pero también pensé que podría ser algo divertido. Llamé a Alex y Peter para que nos acompañaran. No se hicieron mucho problema y decidieron venir con nosotros. Así que nos reunimos en mi casa en la noche y nos fuimos en mi camioneta. Ingresamos en el cementerio, llevábamos una pala y una picota. Decidimos esperar a que cerraran el cementerio y a que todas las personas salieran del cementerio. Con mucho cuidado empezamos a caminar por el cementerio. Era muy oscuro y algo tenebroso. De repente encontramos una tumba en el lugar más alejado del cementerio. Cuando empezamos a cavar la tumba escuchamos ruidos y luces de linternas que nos apuntaban. Eran los guardias que nos habían encontrado. Quisimos escapar pero era inútil. Nos agarraron y nos echaron del cementerio. Yo dije que era suficiente por hoy, pero Pamela dijo que aún podemos ir a cementerios más alejados. Prácticamente en los pueblos. Aceptamos y subimos a la camioneta y nos dirigimos a el pueblo más cercano de la ciudad. Cuando llegamos el pueblo era muy pequeño. Solo unas cuantas casas y una plaza. En una de sus estrechas calles nos llevaba hasta su cementerio. Al llegar parqueamos la camioneta cerca de la entrada. Ingresamos. Era un cementerio bastante antiguo y con nada de seguridad. Estábamos completamente solos. No tuvimos problemas para adentrarnos en sus arenosos y fríos caminos del cementerio. No puedo negar que me sentía muy incómodo. El ambiente era pesado. Había una brisa que nos llegaba a los rostros y movía las copas de los árboles. Recuerdo que Osvaldo llevaba las picotas y las palas. Sofía solo nos seguía y no decía ni una palabra. Y fue donde la noté ya demasiado extraña. Cuando continuábamos caminando, Peter y Pamela alumbraban el camino y las tumbas con las linternas. Recuerdo que vi mi celular y la batería se encontraba muy descargada, como si algo consumiera su energía. Y eran eso de las 2 de la mañana. En ese momento Pamela se detiene delante de una cripta y dice: chicos, creo que de aquí podemos sacar algo. La cripta era vieja, las personas fallecidas eran de la época de los 60. Rompimos el candado que cerraba la cripta y bajamos por sus escalones. Estaba muy oscuro y había un olor horrible. Solo nos alumbrábamos con nuestras linternas. Entonces Peter sacó de su mochila una lámpara más grande que iluminaba una gran parte de la cripta. En esa cripta habían 4 tumbas. 3 grandes y una pequeña como para un niño. Sofía dijo que si este lugar era el indicado. Y Pamela dijo que abramos las tumbas para extraer los huesos. Osvaldo agarró la pala y la picota y empezó a destruir las tapas de los ataúdes. Cuando abrimos salió un polvo blanco de uno de ellos y Osvaldo lo aspiró y se desvaneció. Pamela corrió a socorrer a su primo y todos intentábamos darle aire con nuestras camisetas para reanimarlo. Al ver que no despertaba, Peter y yo lo cargamos y decidimos llevarlo hasta la camioneta. Salimos de la cripta y seguimos el mismo camino por el que entramos hasta llegar a la salida. Cuando de repente el camino terminaba en una tumba. No había más un sendero igual. Bordeamos la tumba y nos encontramos con muchas más. Peter dijo que este debe ser otro camino, mejor volvamos y tomemos otra dirección. Cuando volvimos el camino se dirigía a otra zona del cementerio. Y al continuar llegamos a la cripta de donde habíamos partido. Empezamos a recorrer nuevamente el mismo camino y esta vez era más largo. Y cuando estábamos llegando al final de ese camino nos topamos nuevamente con la cripta. No entendíamos qué sucedía, era como si diéramos vueltas en ese cementerio. Volvimos a intentar. Nuevamente nos topamos, pero no con una tumba sino con 2. Me asusté mucho y solté la linterna. Al caer se dañó y se apagó. Nos asustamos con Peter. De repente escuchamos ruidos muy cerca nuestro. Peter gritó: ¿quién anda ahí? Y solo respondió: soy yo, Sofía. Les traje una linterna. Nos aliviamos y le dijimos que como nos encontró si creímos estar perdidos. Cuando la quise alumbrar con la linterna ella ya no estaba. Y le gritamos para ver si también se había extraviado. Pero no encontramos respuesta. Al seguir caminando llegamos nuevamente a la cripta. Entramos en ella y Pamela se encontraba sacando los huesos de esa tumba.
Sofía estaba junto a ella, se hablaban juntas de manera suave. Alex estaba cerca de las gradas de la cripta y le pregunté si Sofía había vuelto bien, ya que pensábamos que estaba perdida. Pero Alex nos dijo que ella nunca salió de la cripta, solo se sentó un rato en la esquina y no se paró por un momento. Esto me parecía ya muy extraño y empecé a tener ganas de irnos de ahí. Le comenté a Alex sobre lo que nos pasó en el cementerio y se asustó demasiado. Cogió la picota y perdió la cordura y quiso salir rápidamente del cementerio. Yo dejé a Osvaldo con Peter y las chicas y corrí tras él. De repente lo agarré y lo hice entrar en razón. Volvimos a la cripta y Sofía y Pamela estaban cerca de la entrada de la cripta esperando a ver si volvíamos. Cuando llegamos les preguntamos por Peter y Osvaldo. Nos dijeron que estaban dentro de la cripta. Entonces bajamos y vimos a Peter sentado de espaldas. Y un charco de sangre alrededor de él. Corrimos y le preguntamos si estaba bien. No respondía y solo vimos que movía sus manos y se escuchaba ruidos como desgarrando carne. Solo nos acercamos lentamente hacia él, y volteó la cabeza, tenía los ojos blancos y con mirada de un desquiciado. En sus faldas estaba el cuerpo de Osvaldo todo descuartizado y destrozado. Con el cráneo partido. Lo había matado y destrozado con la pala. Le gritamos: Peter, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que te pasa? Peter no respondió y se nos acercó lentamente. Alex le decía que se alejara. Al verlo raro y amenazante agarré la picota y le volvimos a advertir que no se acercara más. Pero no hacía caso, era como si estuviera poseído o algo así. Entonces no pude más y le clavé la picota en la rodilla. Echó un grito fuerte de dolor, la picota le atravesó toda la rodilla, chorreaba sangre y pareciera que la pierna le colgaba. En eso aparecieron las chicas preguntando por los gritos y fue ahí donde Pamela vio el cuerpo de su primo. Se puso como loca y empezó a llorar de manera desconsolada y gritos desgarradores. Alex intentó calmarla y llevarla fuera de la cripta. Sofía no decía nada, solo miró a Peter y sonrió. Pamela dijo que había pasado quien le hizo eso a su primo. Alex no aguantó más y con el miedo que le invadía le dijo que fue Peter. Pero que actuaba de manera muy extraña, estaba fuera de sí. Pamela quedó en silencio. Se dio la vuelta y agarró una piedra grande y le golpeó en la cabeza de Peter, hasta romperle el cráneo y matarlo. De repente Sofía le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Pamela le dijo: no, Sofía, no quedamos en esto. Dijiste que mi primo no le iba a pasar nada. Él no tenía que ver en nuestro ritual. Solo el alma de dos personas alejadas a nosotras. Al escuchar eso nos asustamos y empezamos a correr y salir de ahí. Recuerdo que corría con todas mis fuerzas, el miedo me invadía. Llegamos a unas rejas que daban hacia la calle fuera del cementerio. Pero cuando empezamos a trepar, Alex gritó. Me agarraron. Yo me di la vuelta y estaban Pamela y Sofía con una cara más diabólica y diferente. Y nos decían: sus almas se quedan. Sus almas se quedan, solo repetían eso y Sofía echaba algunas carcajadas. Nosotros les gritábamos: no, déjenos en paz, y Sofía agarró la picota y le atravesó el cráneo a Alex. Mi impresión fue fuerte, y salté la reja. Solo las veía ahí paradas mirándome. Llegué hasta mi camioneta y arranqué el auto, empecé a acelerar y conducí por la carretera cuando escuché mi nombre como si viniera del auto. Al mirar atrás estaban ellas sentadas con una sonrisa diabólica y Sofía me dijo: no tienes dónde escapar. Perdí el control del coche y me salí de la carretera hasta chocar con un árbol. Me golpeé la cabeza y salí del auto todo adolorido. Las mujeres no estaban y empecé a caminar por la carretera y llegué a un precipicio. No tenía escapatoria. Al darme la vuelta ellas estaban ahí y caminaron hacia mí. Me boté al piso y me cubrí el rostro. Y no recuerdo más qué pasó. Solo que cuando volví en sí me encontraba en el mismo lugar cerca del precipicio, pero ya en la luz del día. No había nadie, solo yo. De repente dos campesinos que pasaban por ahí me ayudaron. Tomé un vehículo que llevaba hacia la ciudad y me fui. Al llegar a casa estaba confundido. ¿Habría sido solo un sueño? No lo sé. A la mañana siguiente me levanté y fui a la facultad. Como un día normal. Pero al llegar vi a un grupo de estudiantes riendo y hablando de cosas de universitarios. Al verlos vi a las dos chicas ahí con sus bolsos junto a esos estudiantes, me asusté mucho. Cuando volví a mirar, Sofía levantó la cabeza y me miró y me sonrió. Desde ese día no volví a pasar por ahí, me cambié de ciudad y facultad. No supe más de Pamela ni Sofía, pero siento que aún quieren mi alma. Con todo esto solo les digo que miren bien con quienes andan, no todos pueden ser de confianza, a veces pueden solo querer tu alma.